El título del sermón hoy es Con el mismo sentir que Jesucristo. Con el mismo sentir que Jesucristo. Dice la Escritura a partir del versículo 1 y hasta el versículo 7. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a orar. Padre, qué hermosa tu palabra, oh Dios. Qué maravilloso es ser parte de tu reino. Qué maravilloso ha sido para nosotros poder conocer la verdad que eres tú, Señor. Conocer a Cristo, tu Hijo amado. Todos que nos despojemos de nosotros mismos hoy para recibir la palabra de verdad no adulterada que viene de ti, oh Dios. Recibirla completamente en nuestros corazones como vida para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Navidad es Cristo. Eso lo sabemos nosotros. La Navidad es Cristo. Aquí en este capítulo 2 de Filipenses, lo que muchos consideran fue un canto, un himno de la iglesia primitiva. El Señor nos exhorta a tener un mismo sentir como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra como un recién nacido en Belén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra que aquí se traduce como sentir se puede referir también a un estado de ánimo, a una actitud, con C, actitud ante la vida. Que nosotros tengamos el mismo estado de ánimo, el mismo sentir, la misma actitud que tuvo Jesucristo cuando vino a este mundo. Y es que la palabra de Dios nos invita en muchas ocasiones a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, que es la más sublime manera de cumplir las expectativas divinas sobre nuestro estilo de vida y carácter. Porque Cristo no solamente vino para salvar, sino también vino a dejarnos un modelo de vida. Y Dios quiere que nosotros seamos imitadores de Jesucristo, imitadores de su estilo de vida, de su carácter y también de su conducta y ética. Efesios 1:5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, la Biblia nos cuenta cómo el apóstol Pablo se esforzaba por ser un imitador de Cristo, y cuando las personas vieron en él a un gran cristiano, algunos quisieron imitarlo, pero él les dijo a esas personas, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, si algo ustedes quieren imitar en mí, porque yo me presenté y me conocieron y dijeron, qué gran cristiano, pues lo que tienen que imitar en mí es de reyes y Señor de señores, quien es Dios sobre todas las cosas. Imitar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con un propósito y nunca el hombre pudo cumplir la expectativa de Dios acerca de cómo conducirse en la vida, de cómo vivir. Dios puso al hombre en el Edén y Adán vivió allí y ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó el Señor? Pudiéramos pensar. Dejó de ser Dios para venir a esta tierra. Dejó de ser Dios para llegar aquí. Yo creo que todos estamos claros de la preexistencia de Cristo antes del nacimiento. El viernes dimos un estudio bíblico acerca de la unión hipostática. En Cristo había Dios 100% y 100% hombre en una sola persona. Él era antes que Abraham, antes que la creación. Miqueas 5:2 cuando habla de que nacería en Belén, sus días son desde la eternidad y hasta la eternidad. Todos sabemos que Él es Dios antes de venir, pero cuando vino, Él se despojó de la forma de Dios para tomar forma de hombre. La palabra griega es morfé, que significa
algo así como no es tanto como una apariencia, sino como una participación de la esencia. Como morfé no es la forma que tú te miras en un espejo y que ves ahí la forma, sino la participación misma de la esencia, la imagen y la gloria. Se puede hacer una escultura con la forma de un ser humano, pero esa escultura no tiene la esencia del ser humano. No es carne, no es hueso, es arcilla, es piedra. Se puede hacer también una pintura de un ser humano con la forma de un ser humano, pero sería un lienzo, serían pinturas, pero la forma, cuando Cristo tomó forma del hombre, tomó la esencia del ser humano. Él vino hecho carne y sangre por nosotros. La forma misma, la misma apariencia en el sentido de esencia, la imagen y la gloria. Hermano, lo que el texto nos está diciendo es que Jesucristo, para poder venir a este mundo a salvarnos, Él tomó la forma total de un ser humano. Era 100% un hombre, 100% un hombre, pero se despojó de algo. Se despojó de su gloria. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 5, cuando Jesús tiene la oración ya después de la cena que tiene ahí, la última cena con sus discípulos, y ora al Padre por ellos, por la iglesia. En ese capítulo 17 de Juan, en el versículo 5, Él dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él renunció a su gloria y ahora vive en este mundo. Y hermano, el punto de renunciar a la gloria es algo tremendo en la Escritura, porque la gloria de Dios no es otra cosa que el reconocimiento que le era inherente en Él mismo, por el cual debía ser honrado, por el cual debía ser referenciado, adorado. Pero Él renuncia a eso y se conduce como un hombre a quienes la gente cuando lo ve no adora. No rinde tributo a quien la gente cuando ve no le da gloria, sino que lo que hacen es a veces burlarse, amenazarlo, hacerles trampa. Eso pasó con Jesucristo y lo llevan a la cruz y es llevado a insulto, menosprecio, burla por los hombres en lugar de ser llevado a gloria. Hombres que decían glorificar a Dios. Hombres, porque Jesús se movió en medio de la nación que había escogido para ser llevado el nombre de Dios. Y cuando llega este Dios encarnado ante a los hombres que son adoradores de Dios, estos hombres no ven en Él a Dios, porque no se dan cuenta. No se dan cuenta que Él se despojó de su gloria para venir a este mundo. Y lo que ven es un hombre a quien pueden amenazar, incluso matar. Y lo hacen. Y lo hacen. Mirándolo bien, no fue un milagro, hermano, que Jesucristo apareciera glorioso por unos pocos minutos en el monte de la transfiguración, sino que apareciera sencillamente como un hombre en el Sinaí. En el monte de la transfiguración se pudo ver un pequeño avance de su gloria. Cuando los discípulos lo vieron, resplandecía su rostro, como el del rostro de Moisés cuando descendió del monte. La gloria de Dios estaba en él. Y los discípulos dijeron: ¡oh, Señor! Y la voz del cielo habló y dijo: este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Señor, no nos vayamos de aquí. Vamos a construirnos unas casitas y nos vamos a quedar en este lugar. No, yo no he venido a eso. Mi gloria, yo renuncié a ella por venir a salvar. Deja la forma de Dios para tomar la forma del hombre. Hermano, puede haber un ejemplo más grande de humildad que el de Cristo. Nosotros a veces entendemos mal la palabra humildad. Humildad no es ni obediencia, ni docilidad, ni pobreza. Hay una persona pobre y dice: yo vine de una familia humilde, porque es pobre. A veces la gente confunde eso. Hay gente pobre, orgullosa, y hay gente rica, humilde. Hay humildes y vanidosos en todos los estratos sociales, en todos los lugares. La gente confunde la palabra humildad. Incluso a veces la confunden también con docilidad. Ven a alguien que es manso, que la gente puede dominar y dice: es humilde. No, ese es lo que no tiene esta vez personalidad. Lo confunden con obediencia, que tú obedezcas. No, hay gente a veces que obedece por un estilo de vida que le enseñaron los padres, y a veces dentro de la persona no hay otra cosa que sumisión y no humildad.
No digo que los humildes no sean capaces de ser dóciles, mansos, de obedecer o de estar en cualquier condición. Digo que a veces confundimos la esencia misma de la palabra. Humildad es otra cosa. Humildad es un cambio en un sentido venerable, una disposición del estilo de vida, del ánimo del ser humano, una virtud gloriosa. Sobre la humildad de Dios nosotros podemos aprender de la humildad de Jesucristo. Es aquel que teniendo el derecho, teniendo la posición y la posibilidad, renuncia a ella con tal de hacer un bien a los demás, con tal de agradar a otros, con tal de bendecir a otros. Por eso es que la Biblia dice aquí en ese versículo 3 de esa manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Nosotros, los seres humanos, tendemos a ser contenciosos y vanagloriosos. Queremos que sabemos más que los demás, que podemos tener el mejor concepto. Incluso hay personas que incluso van contra un grupo grande porque saben más que todo el mundo. Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismos. ¿Superiores en qué sentido? Yo a veces puedo darme cuenta que puede haber una persona que sabe más que yo sobre ciertos puntos y me doy cuenta que hay otras personas que saben menos. No, el que yo considere a otro superior a mí mismo no tiene que ver con intelectualidad. Tampoco tiene que ver con alcance económico. Me doy cuenta a veces que yo tengo mejor economía que otras personas o que tengo menor que otras personas. No tiene nada que ver con eso. El estimar a los demás como superiores a mí mismo tiene que ver con la relación con Dios. El hecho de que yo mire a una persona como Cristo la mira. Esta es una persona creada a la imagen de Dios. Esta es una persona por la que Cristo murió. Esta es una persona que Dios quiere que viva con Él en la eternidad. Esta es una persona por la que Dios dio a su propio Hijo. Así que si Dios dio a su Hijo por ti, por ti, por ti, por ti, yo tengo que mirarte a ti con dignidad. Tengo que mirarte con humildad. Cristo murió por ti, mi hermano. ¿Cómo yo voy a enaltecerme sobre ti si el Dios se humilló para salvarte a ti? Si Dios se humilló para salvarme a mí. Si Dios dejó las formas, Cristo dejó la forma de Dios para tomar la forma de un hombre, para salvarnos, para salvar a cada persona. Yo tengo que mirar a cada persona con humildad, estimando el valor que tiene para Dios. Porque el conocimiento hace que la persona, tú la creas más valiosa o no. Este es más valioso para este puesto de trabajo. La persona saludable puede parecer más valiosa para aportar más al mundo. La persona rica puede ser más valiosa para aportar para el crecimiento económico de una iglesia o de algún lugar. Pero la persona salvada puede aportar la bendición de que es alguien a quien Dios amó y se despojó para salvar. Así que yo tengo que entender y mirar a la gente así. Y dice la Biblia, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Aquí no se trata de agarrar, de tomar, de tener, de agarrar gloria, de agarrar lo que pueda. Se trata de ver qué es la posibilidad que Dios puso en mí para dar a otros, porque Cristo vino a darse por mí, a darse por mí. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera de Pedro 5:5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, Cristo tuvo un sentir de humildad. Así que dice la Biblia, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, si tú tienes estas cosas, completen el gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, siendo una misma cosa. Así que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, un sentir de humildad, de humildad. Un sentir de servicio. Dice también en el versículo 7 ahí, continuando, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Tremendo, hermano. Tomando forma de siervo. De la forma de Dios a la forma de siervo. No es solamente que Jesús se hizo hombre, sino que siendo un hombre se puso en la condición
que los hombres creen que puede ser tal vez la más baja. Y voy a explicarle esto, porque la palabra que se usa ahí para siervo es la palabra que también significa esclavo. Y en el mundo donde Cristo vino, en la sociedad romana, lo más bajo que podía haber en la sociedad era un siervo. Él no vino y se hizo hombre para ponerse de César, de Roma. Él no se hizo hombre para ser el líder guerrero de la nación de Israel, sino para ser un siervo. Y desde que llega empieza a mostrarlo naciendo en un pesebre. Una humilde condición, un lugar para mendigos. Nace en el lugar de los mendigos. Porque yo no he venido para ser servido, sino para servir, dice el Señor. Él toma la condición de hombre y ya eso es humillante, pero además toma la condición de lo más bajo del estrato de los hombres, la de un esclavo, la de un siervo, la del que viene a servir. Él no vino a mostrarse, miren, dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, descendió a las profundidades de la tierra, al Seol, y se mostró allí victorioso a los espíritus encarcelados desde los tiempos de Noé. Eso es un tema que teológico un día podemos hablar, ¿no? Pero la idea es, cuando Cristo venga otra vez, vendrá como el Rey de reyes y Señor de señores, victorioso. Pero cuando vino por primera vez, vino como un cordero. Es por eso que la Biblia allá en Apocalipsis 5, que hermano es precioso, cuando dice que Juan vio al Señor sentado en su trono y tenía un rollo, un libro en su mano, y un ángel proclamó: ¿quién es digno? ¿Quién puede abrir el rollo? ¿Quién puede abrir y desatar ese rollo y abrirlo y entender las cosas del fin? Y dice, y no se halló a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno para abrir el rollo. Y dice la Biblia que Juan se echó a llorar. Juan cuenta que él se echó a llorar porque no había nadie digno, y el ángel le dijo: no llores, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, Él es digno para abrir el rollo. ¿Quién es el Cordero de Dios? Juan dijo, este es el Cordero de Dios, Juan el Bautista. Este es el Cordero, Cristo es el Cordero de Dios. El Cordero inmolado, porque el sacrificio de ellos era un Cordero, el Cordero de Dios. El que viene a morir por nosotros, es aquí el Cordero de Dios. Y Juan levantó la mano y la vista, y cuando miró, aquí vio. Dice la Biblia que lo que vio fue un león. El león. Porque Cristo vino como un cordero, pero volverá como un león. El león de Judá. El león de Judá. Porque eso es lo que es el rey de reyes, el Señor de señores. Pero cuando vino por primera vez, vino como un cordero, hermano. Así que el sentir de humildad del Señor es un sentir porque viene a servir. Vino a dar la vida en rescate por nosotros, hermano. De la participación de la esencia y de la gloria inherente de Dios, de la majestad imponente y soberana, a la forma de un simple servidor que se ciñe una toalla y lava los pies de sus discípulos, lo que hacía un esclavo cuando alguien llegaba a tu casa, sujeto a padecimientos, incluso a la muerte. Y dice la Biblia, y muerte de cruz, la muerte de los criminales. Asume la actitud de sumisión, aquel a quien todo ser humano debería someterse. Mateo 10:45, Jesús lo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es el Cristo en quien yo creo, este es el Cristo en quien tú crees. Entonces el Cristo a que debes imitar. La inspiración de todo cristiano servidor es ser un imitador de Dios, nuestro servidor, del Cristo que vino a servir. Que no nos cueste servir, hermano, que no nos cueste servir, sino mira a aquel que sirvió primero, de Dios a servidor, de su gloria a servidor, y ahora te dice a ti, sirve porque yo te recibiré conmigo en mi gloria. En mi gloria. Ese es el Dios nuestro. Hay una anécdota que me gusta muchísimo de Abraham Lincoln. Dice que Abraham Lincoln, cuando era presidente de los Estados Unidos, no era la época en que, como ahora, el rostro de todos los presidentes del mundo lo vemos en internet o lo vemos en todo lugar, sino que los hombres que leían los periódicos, la gente que veía, conocía el rostro del presidente. Alguna gente ni sabían el rostro del presidente, así que él a veces salía anónimo, se vestía normal y salía a caminar a las calles para conocer mejor
a las personas en la vida cotidiana de Washington. Incluso podía tal vez disfrazarse un poco, pero caminaba por las calles para conocer a las personas. Y un día pasó por una casa y vio a una niña que estaba llorando a la puerta de la casa, vestidita, llorando, y la puerta entreabierta y la madre allí con ella. Y él se preocupó y se acercó y le dijo, ¿por qué llora? Y la madre le dijo, es que ella sale de vacaciones, vamos a tomar el tren para ver a la familia en el campo, pero el maletero no ha venido a cargar el baúl. El baúl, nadie puede cargarlo. Y dice que Abraham Lincoln dijo, yo los ayudo. Y tomó el baúl, se lo echó al hombro y caminó a paso de gigante de la estatura que tenía hasta la estación de trenes para llevar el baúl. Algunas personas en la estación lo reconocieron. Y la gente empezó a mirar admirado. Y la madre no entendía por qué la gente admiradamente miraba a un maletero. Y cuando bajó la maleta, mucha gente se acercó. Y la madre descubrió que el que había cargado la maleta era el presidente de los Estados Unidos. Un sentir de humildad. Un sentir de servicio. Un sentir de servicio. En mi país, el Seminario Bautista fue fundado por un misionero americano que está enterrado aquí en Apoca. Cuando descubrí la tumba me encantó. Quiero hacer un culto allí pronto, el día 15 de febrero, porque se cumplen 120 años que ese misionero fue a Cuba. Vivió 42 años en mi país. Un misionero tremendo. Un misionero se llamó Moisés Natanael McCall. Fundó el seminario y fue un líder grande. Cuando construyeron el edificio del seminario, ellos, los jóvenes, los años 20, los años 30, empezó en 1906. La vida era diferente, así que había muchas personas que donaban para el seminario. Todavía es así allá. Todavía todo el arroz que se come en el seminario es una cosecha de un campesino cristiano que lo regala al seminario. Las mujeres en mi país dan dinero todos los meses para ayudar al Seminario Bautista. Los estudiantes estudiamos gratis en el seminario por las donaciones que hacen las personas. Y dice que una persona de un pueblito del centro del país llamado Jicotea llamó por teléfono a McCall y le dijo, voy a mandar un pavo, un guanajo, decimos en Cuba, para los estudiantes del seminario. Así que lo mandó en el tren, lo enviaba, ¿no? En la paquetería, ahí el guanajo, en el tren, y va hasta la estación. Desde la iglesia donde estaba el seminario hasta la estación de trenes, la iglesia estaba en Zulueta y Dragones, donde está el templo Calvario. Hay un tramo ahí como de 1 milla caminando. Así que McCall le dijo a un estudiante, necesito que me ayudes para que vayas, porque hace falta traer ese guanajo hasta acá, el pavo. Y el estudiante descuidadamente no lo hizo. Y entonces, en un momento determinado, el estudiante estaba jugando con él y dice, ¡ay! McCall me dijo que tenía que ir a buscar un pavo. Voy para allá corriendo, vamos, te vamos a acompañar. Y dice, cuando salieron, venía el misionero americano con el pavo. Por la calle caminando. El rector del seminario, el presidente de la obra, el hombre que bendecía, venía con el guanajo humildemente cargándolo hasta el lugar. Una disposición a servir, hermano. Tiene que haber disposición a servir. Hay gente que sirven. Y dice un dicho por ahí, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Y hay tanta gente no sirviendo y juzgando incluso a los que sirven. Pero Cristo no vino a eso, vino a servir. Tengamos una actitud de servicio, hermano, una actitud de servicio. ¿Saben? Cuando leí esta historia de Abraham Lincoln, al pie de la página, el que la contó escribió, la humildad fue la fortaleza fundamental de su liderazgo. La humildad fue la fortaleza fundamental de su liderazgo. Un sentir de humanidad. Aquí vamos, hermano. Un sentir de humanidad. Dice la Biblia también en el versículo 7, se despojó a sí mismo, humildad, tomando forma de siervo, servicio, hecho semejante a los hombres. Un sentir de humanidad en Cristo, de humanidad, hecho semejante a los hombres. ¿Qué es humanidad? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que humanidad es sensibilidad, compasión de las desgracias de otras personas, compasión, humanitarismo, piedad, misericordia, filantropía,
consideración, benevolencia, caridad, bondad, sensibilidad, amor, altruismo, afabilidad. ¿Saben qué cosa es un sentir de humanidad? Reconocer que yo también soy un ser humano. Cristo tomó la forma de un ser humano. Él dice la palabra que tomó la forma del ser humano hecho semejante a los hombres. Cristo era un hombre 100%. 100%. Él tomó la forma y toda la esencia de lo que es un ser humano. Dios puede resolver todos los problemas, hermano, haciendo así, mira, chasqueando un dedo, levantando un brazo. Haciendo eso, Él puede hacerlo. Pero Él tomó la forma de un ser humano que tenía que condicionarse a la vida de un ser humano. La Biblia dice que Jesús también sufrió tentaciones. Que fue tentado, dice la Biblia, ¿en cuántas? En todo. En todo. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la oración en Santiago, nos pone de ejemplo a Elías. Y nos dice que Elías fue un hombre que oró y por 3 años y medio no llovió. Pero nos dice también que estaba sujeto a pasiones como las nuestras. Sujeto a pasiones como las nuestras. Tenemos que entender que cuando Cristo se hizo humano, sufrió todo lo que tú y yo como seres humanos sufrimos. Su identidad con la humanidad fue total. Él también tuvo hambre, Él también tuvo sueño. Él también fue tentado, hermano. Tentado a negar, tentado a pecar, tentado en todo, dice la Biblia, en todo. ¿En qué tú has sido tentado? Allí fue tentado Cristo. Él tomó un sentir de humanidad y desde ese sentir de humanidad que Dios no podía, hermano, hay un punto importante en esto. Dios, desde su conocimiento podía entender que el hombre estaba débil y pecador, pero desde su experiencia no, porque Dios no había vivido ahí. Pero cuando se hace un hombre y se hace humano, experimenta como humano todo eso que nosotros padecemos, dolor. Él sufrió dolor cuando fue azotado por el látigo. ¿Ustedes creen que Él no sufría dolor? Ahí estaba ahí siendo castigado por el látigo, pero era Dios, no le dolía. Le dolía igual que a ti. Él le sufrió también pérdida de seres queridos. Usted puede estar seguro que cuando Jesús vivió 30 años, vio morir aunque sea al abuelo, a la abuela, posiblemente a su padre, porque posiblemente José haya muerto estando vivo. Vio a su madre llorando al pie de la cruz. Él sufrió eso como tú también. Él sufrió todo lo que es inherente al sufrimiento de un ser humano. Fue tentado en todo, dice la Escritura. Pero entonces dice la Escritura también en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hermano, este texto es espectacular. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, Cristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que puede compadecerse. ¿Por qué? Porque Él también sufrió todo lo que tú y yo sufrimos. Él se hizo humano para experimentar eso, todo ese sufrimiento. Y Él quiere que nosotros tengamos también ese sentir, un sentir de humanidad. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir hecho semejante a los hombres. ¿Y saben por qué Dios quiere que nosotros tengamos ese sentir? Porque a los hombres nos encanta hacernos dioses. A nosotros mismos. Si bien es cierto que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, tenemos que ser imitadores de Cristo no en su divinidad. Pero a nosotros nos encanta ser dioses. Juzgar a los demás como si nosotros estuviéramos en el trono y no fuéramos seres humanos. Apuntar el dedo a los demás como si yo no fuera también alguien tentado. Tirar la piedra a la mujer adúltera, porque yo no tengo pecado. Nos encanta eso, perdemos el sentido de humanidad. Como les decía, Dios puede hacer así, con el chasquido de un dedo. Dios puede levantar la mano y resolver todo problema. Sin embargo, nos dio a nosotros humanidad. Y esa humanidad, nosotros no podemos hacer lo que Dios hace. No podemos levantar la mano y solucionar los problemas.
No podemos apuntar y juzgar a los demás, porque para eso no nos llamó Dios. Nos llamó a tener empatía de humanidad. Cristo vino y se hizo humano y empatizó con nosotros. Se puso en nuestro lugar y lloró por el sufrimiento de los hombres. Y lloró con aquellas mujeres que lloraban por Él. Lloró por Jerusalén. Oh, si al menos en este día tú entendieras lo que es para tu paz. Y lloró genuinamente por Jerusalén. Lloró en la tumba de Lázaro, sufriendo por el sufrimiento de aquellas personas, porque él también estaba sufriendo la pérdida de un amigo. Era un ser humano, hermano. Por favor, seamos seres humanos. Seamos seres humanos. Qué fácil nosotros, cuando estamos en una necesidad, en un problema, qué alegría nos da que alguien nos tienda la mano. Pero a veces vemos al necesitado y decimos, se lo buscó, se hizo cosas malas, o no estudió, o no se esforzó. Así que yo no tengo nada que hacer. No me pongo en su lugar para decir, yo pudiera estar en esa condición. Un hijo mío pudiera estar en esa condición. ¿Saben qué pasa con mucha gente adinerada? Cuando experimentan una enfermedad. Después crean una fundación para ayudar a personas con la misma enfermedad. ¿No han visto por ahí? Una mujer rica que experimenta, que es famosa, que tiene un cáncer de mama, después dice, a partir de ahora voy a crear una fundación para empezar a ayudar a solucionar el cáncer de mama. Porque hasta que no están experimentando la humanidad de la debilidad, no pueden entender a los que han pasado por esa necesidad, a los que han pasado por ese momento, a los que han pasado por una situación así. Hermano, Dios quiere que nosotros tengamos sentido de humanidad. Él nos hizo seres humanos y no siempre sabemos apreciar eso. Este sentir de humanidad, Él no se lo dio a los animales. Los animales están vivos como nosotros, pero no son seres humanos. No se lo dio a los ángeles. Son seres especiales, pero no son seres humanos, no tienen humanidad. Hermano, Él nos lo dio a nosotros y eso es una riqueza que nosotros tenemos. Pero me pasa que muchas veces desconozco la riqueza de mi humanidad por creación. Las flaquezas de mi humanidad por la raza caída de Adán. Muchas veces tengo expectativas incorrectas de mí y de otras personas y no reconozco en otros mi propia humanidad. No soy el padre que me imagino ser. No soy el padre que yo sueño ser. Soy un padre humano que he cometido muchos errores en la crianza de mis hijos. Le he fallado a mis hijos muchas veces. No soy el esposo ideal que sueño ser. Soy un ser humano. Le he fallado a mi esposa. No soy el pastor perfecto que sueño ser. Soy un ser humano. Le he fallado a la iglesia. Le he fallado a muchas personas. No soy el hijo de Dios que anhelo y deseo ser. El hijo de Dios que Dios me pide que sea. Le he fallado a Dios. Pero tengo un contentamiento. Que cuando Dios me mira, tiene compasión de mí. Porque no es un sumo sacerdote el que tengo que no pueda compadecerse de mis debilidades, sino uno que también fue tentado en todo sin pecado. Uno que vio a su madre llorar y dijo, ella no lo puede entender, ella cree que le he fallado. Porque la madre y los hermanos vinieron a decirle al Señor, oye, no hagas esto, haz aquello. He defraudado, pero me doy cuenta que sufren los seres humanos cuando estas cosas pasan. He visto a otros hombres juzgarme, así que entiendo que a los hombres los juzgan. He visto a otras personas matarme. Dios entiende mi humanidad y no me juzga, sino que me salva. ¡Me salva! Hermano, no juzgues la humanidad de otras personas. Ten el mismo sentir de Cristo. Si vas a ser un ser humano, entiende que los otros también tienen pasiones como las tuyas, debilidades como las tuyas, flaquezas como las tuyas. Y en lugar de atacar y juzgar, ¡salva! Salva. Salva. Rescata. Rescata. Rescata, hermano. Dios puede entender tus flaquezas, tus debilidades, pero Él no quiere que vivas en flaquezas y debilidades. Él mandó a su Hijo en el pesebre para ser un ejemplo para ti, para que tú puedas decir, yo puedo vivir en una dimensión superior, en la dimensión del que, imitando a Cristo, tiene un sentir correcto de humildad, un sentir de servicio por los demás, un sentir de humanidad. Y yo no sé si ustedes descubren esto, pero todas estas cosas
tienen que ver con otros. La Biblia nos dice, tengan ustedes el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús, que dejó esta tierra maldita y se hizo Dios ascendiendo al cielo. No. La Biblia nos dice que nosotros, el sentir de Cristo tiene que ver con los demás. Y voy a concluir yendo al principio de estos versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si tú te has sentido consolado en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si ese consuelo fue un consuelo amoroso, si alguna comunión del Espíritu, si tú sientes que estás en comunión con Dios espiritualmente y con la gente, si algún afecto entrañable, ese afecto, wow, entrañable, si alguna misericordia. Fíjense que empieza diciendo, si hay, completad mi gozo, dice el Señor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Completen el gozo, sintiendo lo mismo, siente el mismo amor, unánime, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, no hagas nada por estas cosas, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. O sea, lo que Cristo hizo, lo hizo por el bien de otros, pensando en otros, salvando a otros, y ahí estuvo su gloria. Y la gran verdad es que no hay personas más felices, personas más elogiadas, personas más admiradas y amadas que aquellos que dejaron de pensar en sí mismos para pensar en los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él vino como un pequeño bebé y en él estaba la gloria de Dios. Agustín de Hipona dijo, ¿os parece demasiado maravilloso o increíble que Dios tenga un lugar preparado para sus hijos en su reino? Y sin embargo creéis perfectamente que Jesucristo nació en Belén y vivió y murió en la cruz. Pues que tengas vida eterna en el cielo no es más maravilloso e increíble como el hecho de que el Hijo de Dios se haya despojado de su forma divina, haciéndose hombre, y se rebajó al servicio, naciendo en un lecho que no era digno ni de un mendigo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, muriendo en una cruz donde morían los ladrones y criminales comunes. Y por encima de todo está el hecho de que lo hizo para salvar a hombres que eran pecadores contra Él. ¿Debemos o no seguir el ejemplo de Jesús, hermano? Piénsalo. Es digno no de ser imitado. Dios quiere que tú seas un imitador de Cristo o no, de su Hijo. Él lo envió a este mundo, vivió como un ser humano y es el modelo ideal para nosotros imitar, hermano. Recordemos que al final, ¿quiénes son los que triunfan? ¿Quiénes son los que triunfan en la historia de la humanidad? Allí en Apocalipsis, ¿quiénes son los que triunfan? Los humildes, los que se gozaron en servir, los que se negaron a sí mismos. Para ellos Dios tiene una corona, dice la Escritura, una corona. Los que tuvieron un verdadero sentir de humildad, de servicio y de humanidad. ¿Eres tú de esos? ¿Soy yo de esos? ¿Cuál es tu sentir? Tú eres un imitador de Jesús. Hermano, descubre conmigo esta verdad. No se trata de mí, se trata de Él. Que Dios permita que lo descubras ya, si no lo has hecho. No se trata de ti, se trata de Él. Vamos a orar. Señor, perdónanos cuando nosotros, que tenemos la mayor riqueza de ser creados a tu imagen y semejanza, de contar con la capacidad de amar, de ser humildes, de servir, de contar con la bendición de ser humanos, nos hemos querido hacer como dioses, ponernos en la posición del que hay que servir, esperando que otros nos sirvan, en la posición de soy perfecto y con derecho a juzgar los errores de los demás. Perdónanos, oh Dios, cuando nos pusimos en la posición de vanagloria que tú rechazas.
Te rogamos, oh Dios, que nos demos cuenta que se trata de ti. Que nuestras vidas se tratan de ti. Y de que tú, oh Dios, eres el Rey de Reyes. Y que en Cristo nosotros tenemos el ejemplo. Y de Él nosotros debemos ser imitadores. Perdónanos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos. Gracias por venir a este mundo como un hombre humilde, en forma de siervo. Porque estando en la condición de hombre, te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y termina la Biblia este pasaje con esta proclama para todos nosotros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, la tuya y la mía, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios les bendiga, hermano.